Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de los resultados de CMPC. Nos vamos a basar en su informe oficial, el análisis razonado del segundo trimestre de 2025. La idea es, sacar los puntos clave y entender qué nos dicen estos números sobre la compañía. Para empezar, fíjate, un dato interesante. Las ventas consolidadas subieron un 5% respecto al trimestre anterior. Alcanzaron los 1.907 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué impulsó esto en un entorno que sigue complejo? Exacto. Y es importante recordar quién es CMPC, ¿no? Una multinacional con más de 100 años. Muy fuerte en maderas, celulosa, embalajes y, claro, tissue y cuidado personal con Softis. Operan en 9 países de América y tienen oficinas comerciales también en Europa, en China. Su enfoque es la fibra natural para un futuro sostenible. Y este trimestre, como dices, tiene sus detalles. Ok, vamos a desglosar esto. A ver, los resultados consolidados clave del segundo trimestre, el 2T25. Si los comparamos con el trimestre anterior, el 1T25, y con el mismo del año pasado, el 2T24. Ventas. 1.907 millones de dólares. Mencionaste un 5% más trimestre a trimestre y 1% año a año. Los motores fueron entonces esos movimientos estratégicos. Correcto. El alza trimestral viene mucho de ingresos, digamos, no recurrentes, principalmente la venta de activos no esenciales, como su filial eléctrica Tensa, y también la integración de las nuevas operaciones de Softis en Brasil, lo de Falcon. Ah, claro, lo que le compraron a Ontex. Exacto. Eso empezó a contar desde abril. Sin esos dos factores, la foto sería distinta. Entendido. Y el EBITDA ajustado. 332 millones de dólares. Sube 19% contra el trimestre pasado, pero, ojo, cae 12% contra el año pasado. Es la misma lógica, movimientos puntuales versus la tendencia anual. Así es. La venta de Detensa ayudó mucho al trimestre. Y también un mejor resultado en celulosa. Esto último porque tuvieron menores costos por paradas de planta este trimestre. Pero la caída anual que se vio en los 3 negocios principales, pues sí refleja presiones, sobre todo en precios de celulosa y el impacto de los tipos de cambio. El margen EBITDA quedó en 17.4%. Y bueno, la utilidad neta sigue esa misma línea, 81 millones. Sube 62% contra el trimestre anterior por esos extraordinarios, pero baja 35% año contra año. Refleja la debilidad operativa de fondo. A ver, veamos por negocio. Celulosa, que es el gran motor del EBITDA, ¿verdad? Aportó como el 67%. Sus ventas bajaron 3% trimestre a trimestre. Menos volumen y precio, dice el informe. Pero subieron 1% contra el año pasado. Ahí, más volumen compensó la caída de precios. ¿Cómo se vio eso en la rentabilidad? Pues mira, el EBITDA de celulosa subió 7% contra el trimestre anterior, justo por menores costos de paradas, pero comparado con el año pasado cayó 18%. Ahí sí pesaron fuerte los menores precios de la celulosa. Y un dato interesante es el cash cost, el costo directo de producir. El de fibra larga, la BSK, P, subió 9% anual, pero el de fibra corta, BEKP, bajó 3% anual. Órale, dinámicas distintas ahí. Sí, no todo se mueve igual. Ok. Pasando a Softis. Ventas. Más 8% trimestre a trimestre. Eso claramente es Falcon en Brasil, ¿no? Y mayores volúmenes y precios. Pero cayeron 7% año contra año. ¿Fue el tipo de cambio el culpable? Principalmente sí. La depreciación de varias monedas locales, como el real brasileño o el peso mexicano, frente al dólar, pegó en la comparación anual. El EBITDA se mantuvo estable contra el trimestre anterior, pero se desplomó 38% año contra año. También muy afectado por el tipo de cambio. Digo, la compra en Brasil con marcas como Kremer, Pompón, Bigfral, es una apuesta grande. Sí, se ve que es estratégica a largo plazo. Claro, para crecer en cuidado personal, pero pues tiene estos efectos iniciales en los números. Y Biopackaging, ese parece que tuvo el trimestre más difícil. Ventas menos 5% trimestral y menos 1% anual. Menos volumen, dice. Y el EBITDA, híjole, se cayó fuerte. Menos 42% trimestral y menos 25% anual. ¿Qué pasó ahí? Pues sí, ahí fue una combinación de menores volúmenes de venta y mayores costos de producción. Golpeó fuerte los márgenes. La verdad es que fue el segmento que mostró la mayor debilidad operativa directa en el trimestre. Entiendo.
Y aquí es donde, como decías, las decisiones estratégicas como que cobran más sentido, ¿no? Mencionamos la venta de Tensa, la filial eléctrica, 71 millones de dólares, claramente buscando enfocarse. Exacto. Estrategia pura. Salirse de negocios no centrales. Y al mismo tiempo, la compra de Falcon por Softis, tomando control el 1 de abril. Es un reenfoque total. Desinvertir por un lado, invertir fuerte por otro, en áreas que ven con más potencial, como cuidado personal en Brasil. Además, hubo decisiones importantes en la Junta de Accionistas, ¿no? Aprobaron la memoria 2024, dividendos, 0.0175 dólares por acción. Y la política de dividendos para 2025, distribuir el 30% de la utilidad. Se mantiene. Agosto de 2025, con 10 vicepresidencias. Buscan, según dicen, más agilidad, más foco en el cliente, en la cadena de valor. Es una respuesta a la complejidad y a la necesidad de adaptarse más rápido. Tiene sentido. Y conectando todo esto con la salud financiera, ¿cómo quedó la deuda? ¿Y el flujo de caja? Mira, la deuda neta sobre EBITDA ajustado cerró en 3.65 veces. Subió un poquito desde el 3.41 del trimestre anterior, pero está mejor que el 3.75 de hace un año. O sea, manejable todavía. Sí, dentro de rangos manejables, pero sí refleja el esfuerzo de inversión que están haciendo. Y eso se ve clarísimo en el flujo de caja libre. Fue negativo en 158 millones de dólares. Uf, una salida fuerte, comparado con una entrada de 85 millones el trimestre pasado y una salida de solo 22 millones hace un año. La razón principal son las inversiones. Totalmente. Las inversiones totales, el CAPEX más adquisiciones, sumaron 327 millones. Es un salto enorme desde los 150 millones más o menos de los trimestres comparables. Ahí pesan muchísimo los 124 millones que pagaron por Falcon. Y bueno, también influyó el pago de dividendos y los intereses de la deuda. Están invirtiendo para el futuro, pero eso consume caja ahora. Entonces, resumiendo un poco, vemos a CMPC moviendo sus piezas estratégicamente. Venden activos que no son centrales, compran para crecer en mercados clave como Brasil y reestructuran su operación interna. Esto les dio un empujón en las ventas trimestrales, pero la rentabilidad comparada con el año pasado sigue bajo presión por el mercado. ¿Qué sería lo clave para entender aquí? Yo creo que lo clave es observar cómo una empresa tan grande de recursos naturales maneja esta volatilidad. Volatilidad en precios de celulosa, en tipos de cambio. Usan activamente su portafolio, compran, venden. Están haciendo apuestas estratégicas fuertes como Softis en Brasil, mientras intentan optimizar el resto, ¿no? Celulosa, biopackaging y su propia estructura interna. Es un acto de equilibrio bastante complejo, la verdad. Sí, se nota. Y bueno, una reflexión final para quienes nos escuchan. Con esta nueva estructura que buscan sea más ágil y estas apuestas estratégicas ya en marcha, ¿tendrá CMPC la capacidad de absorber la volatilidad que se espera siga en precios y tipos de cambio? ¿Lograrán proteger o incluso mejorar su rentabilidad en los próximos trimestres? Queda por ver cómo maduran estas decisiones.